Bienvenidos a este viaje al corazón de uno de los relatos más antiguos y poderosos de la humanidad. Un viaje que explora fe, obediencia y esperanza en medio del juicio. Hoy conoceremos la historia de Noé, el hombre que desafió la incredulidad de su tiempo y salvó a la creación entera a bordo de un arca gigantesca. Para entender a Noé primero debemos retroceder hasta los albores de la civilización. Según el Génesis, la tierra estaba llena de violencia. La corrupción se había infiltrado en cada rincón del corazón humano. Aquella era una sociedad técnicamente avanzada para su época, pero espiritualmente vacía. La línea entre el bien y el mal se había vuelto borrosa hasta desaparecer. En medio de aquel caos sobresale el nombre de Noé Ben Lamec, el hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Agricultor de vocación, patriarca de familia numerosa, Noé era conocido por su rectitud, un corazón alineado con la justicia divina cuando todos los demás se habían desviado. Su vida cotidiana, arado, siembra, recolección, reflejaba un compromiso silencioso con lo sagrado. Fue entonces cuando, según el relato bíblico, Dios anunció una sentencia contundente. He decidido acabar con toda carne porque la tierra está llena de violencia. Noé escucha no con pánico, sino con reverente temblor. A su cargo se coloca una misión imposible: construir un arca monumental, de casi 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto, 3 niveles y un único objetivo: preservar la vida. Imagina el peso de aquella orden. ¿Cómo explicar a tus vecinos que el mundo será cubierto por aguas cuando jamás ha llovido de ese modo? ¿Qué significa obedecer cuando la lógica parece burlarse de la fe? Este es el punto de partida de nuestra travesía a la elección entre risas sarcásticas y martillazos llenos de esperanza. Acompáñanos capítulo a capítulo. Veremos cómo se levantó el arca pieza por pieza, cómo los animales llegaron de dos en dos, cómo el cielo se rasgó para derramar su furia, y finalmente cómo un hombre, una familia y un pacto eterno marcaron un nuevo comienzo para la humanidad. La construcción del arca. En un tiempo antiguo, cuando el mundo aún no conocía imperios ni ciudades modernas, el corazón humano ya se había corrompido. La tierra estaba llena de maldad, de violencia, de injusticia. La gente se entregaba al placer, al egoísmo, a los deseos oscuros del alma. Cada día, al amanecer, se multiplicaban los gritos de los oprimidos y al anochecer los banquetes de los impíos. La tierra estaba llena de maldad. La violencia era común, la mentira moneda de cambio, el egoísmo era una norma. Dios miró desde el cielo y su corazón se entristeció. El Creador del universo había dado al hombre libertad, pero el hombre eligió la corrupción. El Creador del universo, el Dios que había formado al hombre del polvo de la tierra, miró la creación que una vez llamó buena y se entristeció profundamente. El juicio se acercaba. Pero en medio de aquel caos hubo un hombre distinto. Su nombre era Noé. Noé era un hombre sencillo, un agricultor. No buscaba fama ni poder. No vivía como los demás. Caminaba con Dios. Mientras sus contemporáneos construían altares al placer y monumentos al orgullo, él construía una vida de obediencia. Sus manos labraban la tierra, pero su alma cultivaba la fe. Y fue a él, a ese hombre recto, que Dios le habló. Una noche mientras el mundo dormía sumido en su pecado, no con un trueno, ni con fuego, sino con una voz clara, profunda, irresistible. Hazte un arca de madera de gofer, harás compartimentos en ella y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Porque he decidido acabar con toda carne, pues la tierra está llena de violencia. He aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Noé quedó en silencio. Sus ojos miraban el horizonte, pero su corazón ya había recibido la orden. ¿Un arca? ¿Un diluvio? Nunca antes había llovido así. Nunca antes el mundo había visto tal destrucción. Pero Noé no dudó. Su hacha golpeaba el tronco con fuerza, y cada golpe era un acto de fe. No por lo que veía, sino por lo que creía. Noé no era ingeniero naval. Nunca había visto una nave. No existían manuales ni planos, solo instrucciones divinas grabadas en su mente.
El arca mediría 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Sería construida de madera de gofer, una madera resistente, fuerte, ideal para soportar el agua. La sellaría con brea, una resina espesa que haría cada tablón impermeable. Cada día, Noé trabajaba desde el alba hasta el anochecer. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, le ayudaban. Su esposa organizaba los alimentos, clasificaba semillas, tejía sacos y preparaba todo lo necesario para un largo viaje. Era una familia unida por la fe, por la promesa de un futuro que todavía nadie veía. Los años pasaban uno tras otro, los árboles caían y se convertían en vigas. Las herramientas se desgastaban, las manos se endurecían, y el arca comenzaba a elevarse, lenta pero constante, en medio de un mundo que no entendía. Y como era de esperarse, comenzaron las burlas. Los vecinos se acercaban solo para reír. «Noé, ¿estás construyendo una casa o una locura? ¿Dónde está ese gran diluvio? Mira el cielo, ni una nube». «Viejo loco, está construyendo un barco donde no hay mar». Petit Noé no respondía con palabras. Su respuesta eran los golpes de martillo. Cada tabla colocada era un sermón, cada clavo una advertencia. Durante décadas, su vida entera fue un mensaje. Arrepiéntanse, porque viene el juicio. La construcción del arca no duró días ni meses, duró décadas. Algunos creen que fueron entre 70 y 120 años de trabajo constante. Durante ese tiempo, sus hijos se hicieron hombres. Las generaciones cambiaron. El mundo siguió su curso, sin sospechar que su final se acercaba. El arca fue tomando forma. 3 pisos, una puerta lateral, una ventana en lo alto para dejar pasar la luz. Era enorme, más grande que cualquier casa o palacio de su tiempo. No tenía timón, ni velas. No estaba diseñada para navegar, sino para flotar sobre las aguas del juicio. Era un refugio, un útero de salvación. Y finalmente, después de tantos años, llegó el día en que la última viga fue colocada. Noé bajó el martillo, se limpió el sudor de la frente, miró la estructura y levantó sus ojos al cielo. El arca estaba lista, pero el mundo no. A su alrededor la vida seguía igual. Los hombres bebían, comerciaban, casaban a sus hijas, construían casas, se burlaban de los profetas, ignoraban los cielos. Noé, en cambio, oraba, esperaba y confiaba. En ese silencio comenzó a moverse algo en lo invisible. Los vientos cambiaron, las nubes comenzaron a formarse, el suelo tembló apenas, y el primer trueno sonó a lo lejos. Pero aún faltaba algo, la llegada de los animales, la última señal. Y después de eso, vendría la lluvia. La burla del mundo y la llegada de los animales. El arca estaba terminada. Aquel gigantesco cofre de madera se alzaba como un monumento solitario en medio de los campos. Silenciosa, imponente, misteriosa. Para algunos una curiosidad, para otros una locura. Para Noé y su familia era obediencia pura. Pero el mundo no entendía. Cada día grupos de personas venían desde los pueblos vecinos, no para ayudar, no para escuchar, sino para burlarse. El arca se había convertido en una atracción, un motivo de risa, una excusa para reunirse y hacer chistes crueles. «Miren, es el carpintero del Apocalipsis. ¿Dónde está tu lluvia, Noé? Ni una nube hay en el cielo. ¿Y cuándo despega tu arca? Queremos boletos de primera clase». «Viejo tonto, has perdido la razón». Pero Noé no respondía. Ni una palabra. Solo miraba al cielo y alzaba el martillo una vez más. Su silencio hería más que sus palabras. Durante años Noé no solo construyó, también predicó. Con cada clavo, con cada viga, con cada palabra que salía de su boca, Noé advertía al pueblo. «Arrepiéntanse. El juicio viene. Las aguas cubrirán la tierra. El Creador está triste por la violencia del mundo. Todavía hay tiempo. Aún pueden entrar».
pero nadie escuchaba. Sus palabras eran como gotas sobre una piedra dura, ignoradas, despreciadas, burladas. Los corazones estaban endurecidos, y mientras el arca se llenaba de provisiones, el mundo se vaciaba de sensibilidad. Y entonces ocurrió lo impensable. Que Hezbolá, el silencio fue interrumpido por un sonido profundo, como un rugido lejano. Luego otro, y otro. Desde todos los rincones de la tierra comenzaron a llegar animales. Leones, elefantes, ciervos, serpientes, aves de todos los colores, reptiles, insectos, osos, tigres, perros salvajes, caballos, búfalos, machos y hembras de dos en dos. Pero Noé no los buscó, no los capturó, Dios los guió. Como si una mano invisible los llamara, las criaturas marchaban en orden perfecto hacia el arca. No había caos, ni ataques entre depredadores y presas. Era un desfile santo, una profesión natural, un acto sobrenatural. Los vecinos quedaron atónitos. Sus risas se detuvieron. Sus miradas cambiaron. Las bocas abiertas ya no se burlaban, se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que estén obedeciendo a ese hombre? ¿Y si tenía razón? Noé, en silencio, los observaba pasar. Ayudaba a algunos animales a subir las rampas, dirigía a otros a sus compartimentos. Había jaulas hechas a medida, áreas separadas por especie, sistemas para comida, agua y ventilación. Todo había sido cuidadosamente preparado durante décadas. Sus hijos guiaban a los animales. Las mujeres almacenaban alimentos. La arca cobraba vida por dentro. Era como si la creación misma supiera lo que venía, mientras la humanidad permanecía fieda. Durante 7 días más, el arca quedó abierta. 7 días de gracia. 7 días donde cualquier persona podía haber entrado, pero nadie lo hizo. La mayoría se fue a sus casas confundidos, murmurando. Otros volvieron a burlarse, aunque con menos entusiasmo. Y muchos simplemente no creyeron. Dios había dicho a Noé: en 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré toda criatura que hice. Y Noé esperó. 7 amaneceres, 7 atardeceres, 7 noches de silencio. Pero su fe no vaciló. Él sabía que Dios no miente. Y entonces, en el 8º día, el cielo cambió. El viento dejó de soplar, las aves callaron. El aire se tornó denso. Una nube oscura se posó sobre la región como un manto de juicio. Y de pronto, una gota cayó. Una, luego otra, y otra. Y en cuestión de minutos, el cielo se abrió. Las nubes rugieron. Los relámpagos cruzaron los cielos. El agua descendía como si el cielo se hubiera roto en pedazos. Allí y en ese instante, Dios mismo cerró la puerta del arca. No fue Noé, no fueron sus hijos. Fue el Creador quien con su mano invisible selló el arca por dentro. Y los que estaban afuera quedaron fuera. Y los que estaban dentro fueron protegidos. Corrieron a las colinas, buscaron refugio, golpearon las paredes del arca, gritaban los nombres de Noé y su familia, pedían entrar. Pero ya era tarde. Durante décadas la puerta estuvo abierta. Durante años la palabra fue predicada. Durante generaciones la gracia fue ofrecida. Pero el tiempo había terminado. Y mientras las aguas comenzaban a elevarse, el mundo antiguo comenzaba a desaparecer. Así termina esta etapa de la historia. Una puerta cerrada, una humanidad que se burló y una familia te creyó. Porque al final, no todos se salvan por ver, sino por creer. Los animales obedecieron, los hombres se burlaron.
Pero solo aquellos que escucharon la voz de Dios fueron salvos. El diluvio universal. La primera gota cayó como una lágrima desde el cielo. Y luego otra. Y otra. Y de pronto, como si se hubiera roto el corazón del firmamento, el cielo estalló en una tormenta jamás vista por ojos humanos. Los truenos rugían con la fuerza de 1000 leones. Los rayos iluminaban las montañas como llamaradas celestiales. El viento aullaba como si la tierra misma se lamentara. Y la lluvia no cesaba. 40 días, 40 noches. Agua desde arriba, agua desde abajo. Las fuentes del gran abismo se abrieron y la tierra fue desgarrada desde sus cimientos. Adentro, todo era distinto. Noé y su familia se sentaron en silencio. La madera crujía, los animales se agitaban. Los primeros días fueron de incertidumbre. ¿Flotará el arca? ¿Resistirá la estructura? ¿Podrá soportar la presión de un mundo colapsando? Y entonces el arca se movió. Por primera vez se levantó del suelo. Como un gigante dormido se elevó, lenta, pesada, firme. Las aguas subían, y con ellas la nave construida por fe. Noé respiró profundo. Dios había cumplido su promesa. Cada día, dentro del arca, era un acto de supervivencia y de esperanza. Los hijos de Noé alimentaban a los animales, revisaban compartimentos, limpiaban los establos. Su esposa y las mujeres preparaban raciones, cuidaban las reservas de agua y vigilaban los más pequeños movimientos. Vía cantos de aves, pero también aullidos nocturnos. Había momentos de calma y momentos de temor. Porque afuera todo estaba siendo destruido. El mundo como lo conocían desaparecía. Las montañas más altas comenzaron a hundirse bajo el nivel del agua. Los árboles fueron arrancados de raíz. Las casas, los pueblos, los templos, nada quedó en pie. La humanidad fue sorprendida no por falta de advertencia, sino por su incredulidad. La puerta se había cerrado, y ahora, cada grito fuera del arca era un eco que se ahogaba bajo el rugido del diluvio. El arca no tenía ventanas para mirar el horror, solo una en lo alto para mirar al cielo, porque cuando todo en la tierra se tambalea, solo queda mirar hacia arriba. Durante 40 días y 40 noches, llovió. Pero después de eso el diluvio no terminó. Las aguas permanecieron cubriendo la tierra durante 150 días. Fue una larga espera. Adentro, las provisiones eran administradas con cuidado. Noé oraba cada día, sin saber cuándo terminaría la prueba. Era un encierro de esperanza, un exilio de obediencia, una cuarentena de fe. En un mundo sin suelo, Noé se mantenía firme sobre la promesa de Dios. Y un día, sin anuncio, sin trueno, el sol regresó. La lluvia cesó. El viento comenzó a soplar nuevamente, pero esta vez para secar las aguas. El nivel comenzó a bajar lentamente como si la tierra exhalara. Y tras meses de oscuridad, el arca se posó en un monte, el monte Ararat. Fue entonces cuando Noé abrió la ventana por primera vez. El mundo había cambiado. Ya no había ciudades, ni caminos, ni muros. Solo agua y una nueva oportunidad. Noé soltó un cuervo, pero el ave iba y venía sin encontrar descanso. Luego soltó una paloma, y al principio regresó sin nada, pero días después volvió con una rama de olivo en el pico. Una rama verde, viva, una señal de que la tierra comenzaba a sanar, de que la vida volvía, de que el juicio había terminado y la esperanza renacía. Noé no salió del arca hasta que Dios se lo indicó, no por miedo, sino por respeto. Porque sabía que el mundo donde pondría el pie era un mundo nuevo. Atrás quedó la burla, atrás quedó la incredulidad, atrás quedó la violencia. Ahora, delante de él, estaba un nuevo comienzo. El diluvio no fue solo un juicio, fue una limpieza, una restauración, una segunda oportunidad. Y el arca fue más que un refugio. Fue una promesa flotante de que Dios no olvida a los que le obedecen. Aunque el mundo se hunda, los que caminan con Dios serán elevados. El pacto de Dios con Noé.
El sol se alzó sobre un paisaje desconocido. Las aguas se habían retirado, las cimas de las montañas emergían nuevamente, como si el mundo acabara de despertar de un sueño largo y profundo. Y en lo alto del monte Ararat descansaba el arca. Por meses, Noé y su familia vivieron dentro de esa gigantesca estructura de madera. Un santuario flotante, un hogar en medio del juicio, un refugio de fe. Ahora, al abrir la puerta, sus ojos contemplaban un mundo que jamás habían visto. No había ciudades, no había caminos, no había ruido, solo silencio. Un silencio sagrado, de restauración, de esperanza. Dios habló a Noé: «Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo todos los animales que están contigo para que se multipliquen sobre la tierra». Y así, uno por uno, comenzaron a salir. Primero los animales: ciervos, leones, aves, ovejas, serpientes. Cada uno descendía y corría hacia la libertad, hacia el renacer de la creación. Luego Noé y su familia pusieron pie en tierra firme. Después de tanto encierro, la sensación era sobrecogedora. Noé respiró hondo. La brisa era nueva. La tierra mojada tenía aroma a comienzo, a misericordia. La Sidiona. Y antes de hacer cualquier cosa, Noé construyó un altar. No sembró, no buscó comida, no edificó una casa, edificó un altar. Con piedras, con madera, con manos cansadas pero agradecidas. Ofreció un sacrificio al Dios que lo había salvado. Oé de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vio al cielo. No era solo el humo de un sacrificio, era la gratitud de un hombre. Era el corazón humano ardiendo en obediencia. Y Dios lo recibió. El Señor habló nuevamente: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche». Y en ese momento, el cielo se abrió, y apareció algo jamás visto por ojos humanos. Un arco, un resplandor de colores sobre las nubes, una curva luminosa que cruzaba el cielo como una firma divina. Era el arco iris, una señal, un pacto eterno. Noé dijo: «Este es el signo del pacto que hago entre mí y vosotros y todo ser viviente. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal entre mí y la tierra, y nunca más habrá diluvio para destruir toda carne». El arco iris no era solo belleza, era memoria viva. Un recordatorio de que Dios juzga, pero también perdona. De que hay justicia, pero también gracia. Dismissing y su familia eran ahora los nuevos padres de la humanidad. La tierra estaba limpia, pero el corazón humano seguía siendo frágil. Dios les dio una misión clara: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, mas la sangre no la comeréis. Y ciertamente demandaré la sangre del hombre que derrame sangre humana. Dios estableció leyes básicas de respeto a la vida, marcando el valor sagrado del ser humano. Porque aunque la creación era nueva, el pecado seguía acechando. Y sin embargo, Dios confiaba nuevamente en el hombre, no porque lo mereciera, sino porque amaba demasiado como para rendirse con él. Su tierra comenzó a reverdecer, los árboles crecían nuevamente, los ríos fluían limpios, los animales se esparcían por las llanuras. La vida resurgía, pero no como antes, ahora con la marca de un nuevo comienzo. El arca quedó atrás. Noé y su familia construyeron sus hogares. Sem, Cam y Jafet tendrían hijos, y de ellos nacerían pueblos, naciones, lenguas. El linaje humano comenzaría de nuevo. Pero el recuerdo del diluvio viviría por generaciones como advertencia y como esperanza. El arco iris sigue apareciendo hoy, y cada vez que lo vemos no es casualidad.
Es una voz desde el cielo que nos dice, a pesar de tu pecado, aún hay gracia, a pesar del juicio, aún hay promesa. Dios no olvidó a Noé, y tampoco te olvida a ti. Él sigue siendo el mismo, un Dios que juzga lo injusto, pero que siempre da una salida a los que le obedecen. El día que la puerta del arca se cerró, no solo comenzó el diluvio, también comenzó el silencio. Un silencio que lo decía todo. La oportunidad había terminado. La advertencia se había cumplido. El juicio estaba en marcha. Pero dentro del arca había vida, había promesa, había esperanza. Porque Dios no olvida a los que confían en Él. Cuando las aguas se retiraron y Noé abrió la ventana, no solo vio tierra, vio una segunda oportunidad. El arca se detuvo en lo alto de un monte, y desde allí Noé descendió, no como quien baja de un barco, sino como quien pisa un mundo nuevo. La humanidad había sido reiniciada. Y antes de levantar casas, antes de sembrar campos, antes de multiplicarse, Noé levantó un altar. El primer paso en un nuevo comienzo debe ser adorar al Creador. Y fue entonces que Dios habló, no con lluvia, no con truenos, sino con promesa. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Nunca más destruiré toda carne con un diluvio. El cielo apareció un arco iris, no como adorno, sino como señal. Una señal eterna. Un recordatorio para todas las generaciones. Dios juzga, sí, pero también salva. El arca no fue solo madera y brea. Fue la fe construida en obediencia. Fue el refugio en medio del juicio. Fue la prueba de que siempre hay salida para quien escucha a Dios. Noé no fue perfecto, pero caminó con Dios. Y cuando llegó el día, él ya estaba dentro del arca. Pero hay un refugio eterno en Cristo, quien es la puerta abierta, el nuevo pacto, el que invita a entrar antes que llegue la tormenta. Porque cada generación tiene su diluvio, pero también cada generación tiene su arca. Y la pregunta es, ¿estás adentro o sigues afuera? El mismo Dios que salvó a Noé te sigue esperando con la puerta abierta. El arca ya no es de madera, ahora es de fe. Gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir esta historia con alguien que lo necesite. Esto es Conversión de Fe, donde las historias de Dios siguen hablando hoy. Que Dios te bendiga.